Sí, ya. Sí, ahí está perfecto. Listo. Bueno, me corresponde hablar de fisiología renal y más adelante de el parcial de orina. Bueno, primero vamos a hablar un poquito de la anatomía del riñón como tal. Es importante que tengamos en cuenta que los riñones son retroperitoneales, se localizan a nivel de las vértebras T12 a L3, estando el riñón derecho un poco más abajo que el izquierdo. Cada riñón mide más o menos 11 centímetros de largo, 6 de ancho y 3 centímetros de espesor más o menos. Su superficie lateral, como se puede ver en la imagen, es convexa y su superficie medial es cóncava. Además, tienen una ranura que es el ilio que admite o permite la entrada de los nervios renales, los vasos sanguíneos y los linfáticos y un uréter. Los riñones tienen tres regiones principales. La corteza, que es la región externa, que está justo debajo de la cápsula renal, la médula, que es la región central, que se divide en externa e interna, y la papila, que es el extremo más interno de la médula interna, y se vacía o se deriva a unos sacos, que son los cálices mayores, y los menores, los cuales son las extensiones de los uréteres, como se puede ver en la imagen. Bueno, ahora es importante saber que la nefrona son las unidades funcionales del riñón. Cada riñón tiene aproximadamente 1 millón de nefronas y cada una de ellas consta de un glomérulo y un túbulo renal. El glomérulo en sí, como lo vemos acá en la imagen, es una red de capilares glomerulares que nace de una arteriola aferente. Estos capilares se van a encontrar rodeados por la cápsula de Bowman. La sangre va a ser ultrafiltrada a través de estos capilares glomerulares hacia la cápsula de Bowman y este va a ser el primer paso de la formación de la orina, del cual vamos a hablar más adelante. Luego vamos a tener la nefrona en sí o el túbulo renal, que va a constar de los siguientes espacios. El túbulo contornado proximal, como se ve acá en la imagen, el túbulo recto proximal, el asa de Henle con su rama descendente y ascendente, el túbulo contorneado distal y los túbulos colectores. Existen dos tipos de nefronas. Las nefronas corticales, los cuales se encuentran ubicadas en la corteza del riñón, principales responsables de la eliminación de sustancias de desecho y de reabsorción de nutrientes. Y por otro lado tenemos las nefronas yuxtamedulares, las cuales se caracterizan porque tienen las asas de Henle mucho más largas que se extienden en profundidad a la médula del riñón y por eso su función principal tiene que ver con la concentración de orina. Entre las funciones más importantes vamos a encontrar el controlar la concentración y el volumen sanguíneo, regular el pH de la sangre, eliminar sustancias tóxicas de la sangre manteniendo el equilibrio interno del organismo, es decir, hacer homeostasis. Las nefronas para realizar todos estos procesos van a extraer muchas sustancias de la sangre, van a devolver a sí mismo las necesarias al organismo y van a eliminar el resto, el cual se va a excretar bajo la forma de la orina. Por eso vamos a hablar de la formación de la orina, que comprende en sí 4 etapas, las cuales son filtración glomerular, reabsorción tubular, secreción tubular y finalmente la excreción. La filtración glomerular es el proceso mediante el cual se produce la filtración específica del plasma desde el glomérulo hacia la cápsula de Bowman. Esto va a suceder porque, no sé si alcanzan a ver mi flecha, bueno, el plasma va a llegar, la sangre va a llegar aquí por medio de la arteriola aferente al glomérulo renal y por diferencia de presiones el plasma va a atravesar la membrana endotelio capsular y se va a filtrar hacia la cápsula de Bowman. Este filtrado resultante de la filtración glomerular se va a denominar ultrafiltrado. Su composición es muy parecida al plasma, a diferencia pues que no tienen las mismas proteínas, ya que hay ciertas proteínas que son de gran tamaño que no alcanzan a pasar la membrana. Después de este proceso vamos a tener la reabsorción tubular, en la cual la mayoría de los componentes que fueron filtrados en el proceso anterior pasan desde el túbulo renal hacia los capilares tubulares o hacia el vaso recto. Solo se van a absorber las cantidades específicas de ciertas sustancias dependiendo de las necesidades en sí del organismo.
La reabsorción tubular lo que va a permitir es que el organismo retenga la mayor parte de sus nutrientes, realizándose todo este proceso en la porción tubular del riñón y en el túbulo conector. Entonces, en la imagen que estamos viendo en este momento, podemos ver que la F, que es la flecha en color rojo, es la sangre, bueno, el plasma que fue filtrado al lumen. Y luego vemos la flecha verde, que tiene una letra R, que ahí es como la indicación de que se da la reabsorción del lumen a la sangre. La flecha morada, pues en sí es la secreción, pero ya vamos a hablar de eso. Esta reabsorción se va a realizar por medio de mecanismos de transporte pasivo por difusión simple o difusión facilitada. De la reabsorción tubular se estima que en el túbulo contorneado proximal se reabsorbe el 65% del agua, además de glucosa, aminoácidos, sodio, potasio, cloro y bicarbonato. A este nivel se realiza la absorción obligatoria de agua, la reabsorción obligatoria de agua. En el asa de Henle se reabsorbe aproximadamente el 15% de agua, también sodio, potasio, cloro y urea, que es el producto de desecho producido por la degradación de proteínas en el hígado. En el túbulo contorneado distal se reabsorbe el 10% de agua, también de sodio y potasio, y aquí es donde va a actuar la aldosterona, que va a aumentar la reabsorción de sodio y por lo tanto va a arrastrar agua de igual manera, estimulando además la secreción de potasio. En el túbulo colector se reabsorbe el 9,3% de agua. En total se va a reabsorber el 99,3% de lo filtrado. Por tanto, solo el 0,7% restante va a formar la orina, en una cantidad aproximada de excreción de 1,5 litros al día. La secreción tubular es un proceso inverso a la reabsorción tubular, ya que, como les dije anteriormente, mientras que la reabsorción tubular devuelve sustancias del filtrado de la sangre, en la secreción tubular van a pasar algunas sustancias desde la sangre hacia el túbulo renal. Entre las sustancias que van a ser secretadas se encuentran los iones de hidrógeno, iones de potasio, de amonio, está la creatinina, el ácido úrico y algunos fármacos. La finalidad que tiene la secreción tubular en sí es eliminar ciertas sustancias de desecho, así como participar en el control del pH de la sangre, que debe ser entre 7,35 y 7,45. Vamos además a saber pues, que la excreción va a ser el resultado de la suma de los procesos de reabsorción y secreción que va a ser eliminado. Bueno, en la función renal generalmente vamos a hablar de dos pruebas. La creatinina, que es un producto de desecho producido en los músculos a partir de la degradación de creatina, la cual es necesaria para la contracción muscular, y del BUN, que es la prueba de nitrógeno úrico en sangre, pues que la urea es un producto de desecho que se produce cuando se degrada la proteína en el cuerpo. El valor normal de cada uno es, en hombres, en creatinina va a ser 0,5 el valor mínimo, en mujeres 0,7 a un valor máximo de 1,3 aproximadamente. En cuanto al BUN, va a ser de 7 miligramos a 20 miligramos sobre decilitro. Para valorar la función renal con estos dos, debemos tener en cuenta que la creatinina lo que nos va a servir es para valorar la tasa de filtración glomerular, que esta es la que nos va a decir cómo están funcionando las nefronas del riñón. Hay además una relación BUN-creatinina que hay que tener en cuenta, que esto se usa más que todo para las alteraciones agudas de la función renal, es decir, cuando pues, los niveles de creatinina aumentan como de la nada, básicamente, que va a ser que generalmente la relación BUN-creatinina es 10:1, 10 miligramos de BUN por 1 miligramo de creatinina. Si ya es mayor, si ya supera, por ejemplo, la relación 20:1, es generalmente porque hay un proceso de deshidratación o hipoperfusión renal, porque hay un aumento de la reabsorción de BUN y un aumento en la excretación de creatinina a nivel renal.
Acá me faltó decir algo, qué pena. La prueba de depuración de creatinina mide los niveles de creatinina en la sangre y en la orina. El valor de depuración de creatinina se va a determinar a partir de las cantidades de creatinina en la orina y en la sangre, a partir de la cantidad de orina que se excreta en 24 horas. Por lo tanto, pues se le pide a la persona que recolecte la orina 24 horas. Este valor va a equivaler a la cantidad de sangre depurada de creatinina por minuto. Los valores normales, aunque fue un poquito difícil de encontrar porque decía que cambiaba dependiendo del laboratorio y todo, pero los valores normales en hombres son menores de 40 años, son de 107 a 139 milímetros por minuto o 1.8, 2.3 milímetros por segundo. Y en mujeres menores de 40 años, entre 87 y 107 milímetros por minuto o 1.5 o 1.8 milímetros por segundo. Dice que menores de 40 años porque los valores de depuración de creatinina normalmente van a descender a medida que se envejece, aproximadamente unos 6.5 milímetros por minuto por cada 10 años. Hay que tener en cuenta que las concentraciones elevadas de creatinina van a indicar pues que va a haber daños graves en riñones o por deshidratación o afecciones musculares. Ok, de ahí devuélvelo, por favor. Entonces, Acá. aquí, no, ahí, sí. Entonces, ahí es importante tener en cuenta dos factores. Primero, la creatinina, que es un producto, digamos que es un producto de desecho del metabolismo muscular. Por ende, dependiendo de la masa muscular del paciente, la producción de creatinina va a variar. Eso quiere decir que personas con mayor masa muscular pues van a tener una mayor degradación y por ende un mayor depuración pues de mayor producción de creatinina y por ende pues requiere ser barridos de manera digamos mayor. Profe, por Por eso es eso que es los que hombres tienen mayor, ¿verdad? Por eso es que los hombres tienen... por eso es que los hombres viven mayor porque tienen mayor masa muscular. Y por eso también en algunos textos, usted bueno, y cuando se hace el cálculo, los pacientes afrodescendientes, digamos que los pacientes morenos de raza negra, van a tener, digamos que factores de producción diferentes porque habitualmente mucho más parte de su peso corporal va a estar relacionado con masa magra, es decir, con mayor cantidad de músculo, tanto en hombres como en mujeres. Entonces, los estudios o las fórmulas tienen un factor de conversión o de diferenciación relacionado con la raza. Y por eso cuando ustedes van a calcular creatinina, vamos a encontrar múltiples fórmulas digamos que para estimar la depuración de creatinina. La depuración de creatinina se hace mucho más específica, basado, digamos que puntualmente con un conteo de la orina en 24 horas. O sea, una depuración de creatinina requiere digamos, un conteo, una recolección de orina en 24 horas. Lo que hacemos con una muestra al azar de creatinina, básicamente es una estimación. Para esa estimación hay múltiples fórmulas. Las fórmulas que tienen en cuenta el peso del paciente, digamos que tienen un poquito más de validez en relación con que el paciente, digamos que lo que hacemos es estimar con un peso una cantidad de músculo que tiene el paciente. Pero tiene también un factor de confusión y es el mismo peso. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, un paciente puede estar pesando 70 kilos, pero puede ser porque tenga una falla cardíaca. Entonces el paciente lo que está es hinchado y no es porque tenga mayor masa muscular. ¿Me hago entender? O un paciente, pero por ejemplo en pacientes con muy bajos pesos o con muy pobre masa muscular, pues entonces esas fórmulas tienden a ser un poco más exactas. Entonces, en pacientes de pronto dematizados, en pacientes, uno a veces puede hacer la fórmula incluso con el peso más habitual del paciente que con el peso actual, porque actualmente, recuerden, muchos de estos pacientes con deterioro de la función renal pueden estar reteniendo líquido y eso influir en el peso actual del paciente. El BUN, básicamente son productos de desecho de la urea y digamos que son niveles a niveles séricos de urea. De nitrógeno ureico específicamente, lo que hace es que nos evalúa más la función prerrenal. Como cuando vamos a hablar ahorita un poquito más adelante, vamos a hablar de falla prerrenal, renal y posrenal. Entonces, como el BUN es el que principalmente se afecta
en las fallas prerrenales, esto nos puede ayudar a orientar que el paciente probablemente tenga una falta de hidratación o tenga una alteración, puede ser vascular, que esté afectando la perfusión de ese riñón y por ende, digamos que la relación urea-creatinina se va a ver afectada. En pacientes con injurias renales agudas, la relación BUN-creatinina se va a elevar, lo mismo que en pacientes con enfermedades crónicas reagudizadas, mientras que en pacientes con enfermedad renal crónica ya establecida, es probable que esta relación ya esté un poco más estable, es decir, que se preserve a pesar de que la creatinina pueda estar elevada, se preserve esa relación BUN-creatinina o incluso pueda estar más baja. O sea, el paciente pueda tener creatininas elevadas con BUNes un poco más estables, basados específicamente en que la perfusión renal está de manera adecuada. Entonces aquí nos mencionan un poquito sobre dos funciones, dos fórmulas, digamos que dos medidas de función renal. Tanto en hombres como en mujeres. La que utilizamos más que todo es la de mililitro por minuto, más que mililitro por segundo. ¿Qué nos evidencia esto? Pues la cantidad, digamos que de filtración que se está haciendo efectiva en el riñón. Y de acuerdo a estas tasas de filtración glomerular, vamos a dividir los estadios de la enfermedad renal crónica. La enfermedad renal crónica la podemos dividir básicamente en 5 estadios y esto va a estar relacionado con, digamos que con los niveles de depuración de creatinina, ¿no? Y esto va a depender básicamente del grado de compromiso de la función renal. Entonces lo vamos a dividir en varios grupos. Los grupos los podemos dividir en pacientes que tienen funciones renales. Esto no lo dividimos por sexo, a pesar de que el sexo puede ser un poquito diferente. Lo vamos a dividir en 5 estadios. Estadio 1 se considera pues como que el paciente normal, o incluso pacientes con enfermedad. Ustedes van a ver pacientes con enfermedad renal incipiente, sobre todo aquellos pacientes, por ejemplo, con diabetes o con hipertensión, sobre todo los hipertensos, de manera inicial, el riñón de una manera compensatoria para conservar, digamos que su capacidad de funcionamiento en un riñón que ya está afectado por una enfermedad, es incrementar la filtración. Es que aquí no estamos mirando efectivamente, digamos que cómo hace el proceso de filtración en el riñón, sino como lo que se estima es la cantidad efectiva de filtración que se realiza específicamente el riñón. Entonces, lo que hace el riñón cuando empieza su enfermedad renal es tratar de hiperfiltrar para compensar ese daño incipiente en el riñón, y ustedes se van a encontrar pacientes que pueden tener depuración de creatinina de 130, 140, que ya es alta, ¿no? A pesar de que los rangos que vemos ahí, habitualmente uno ve rangos más relacionados con entre 90, 100 a 120, que es como lo habitual. Por encima ya uno piensa que el paciente está empezando a hiperfiltrar, compensar. Esto es estadio 1. Estadio 1 es con tasas de filtraciones o depuraciones por encima de 90. El estadio 2 es el que se encuentra entre los 60. Profe, qué pena, lo que tú nombras de enfermedades como diabetes y hipertensión arterial, que el riñón se afectaba y aumentaba la filtración, ¿seguía estando en el estadio 1? Es que, o no sé si saliste del tema No, y... no. Allá. En estadio 1, la fase inicial de estos pacientes, ustedes van a encontrar, por ejemplo, pacientes que no tienen la creatinina alterada. O sea, ustedes ven el paciente con la creatinina normal, es un paciente diabético o hipertenso, y ustedes inicialmente pueden encontrar 2 alteraciones puntuales que les van a decir a ustedes, este riñón está funcionando bien, pero ya se está empezando a afectar por la enfermedad crónica, es decir, por la hipertensión o por la diabetes. Y son, 1, la hiperfiltración. Lo que les digo, las tasas de filtraciones antes de empezar a disminuir se empiezan a incrementar. Entonces son pacientes que todavía continúan con estadios 1, pero pueden hiperfiltrar de manera compensatoria. Y otro es la presencia de microalbuminuria, que creo que más adelante la vamos a ver. Y esos son como los 2 factores que uno dice, ojo, este riñón está funcionando bien,
pero ya esa enfermedad crónica la está afectando y yo tengo que ponerme más piloso en el tema de controlar esa enfermedad crónica antes de que ese riñón de verdad se me empiece a dañar. Entonces son como dos factores importantes de tener en cuenta como cuando ustedes hagan esas depuraciones y encuentren hiperfiltraciones. Es como una alarma de que ese riñón, aunque está bueno, porque está filtrando, está hiperfiltrando porque ya está afectado. ¿Listo? Sino que digamos que podrían ser pacientes que están en estadio 1. En el estadio 2 ya son pacientes que tienen tasas de filtración glomerular, es decir, depuraciones de creatinina entre 60 y 89. ¿Sí? Este tipo de enfermedad, digamos que ya es un signo de alarma de una afectación de la enfermedad, pero es en estadios también tempranos. La creatinina y el boom pueden estar todavía muy normales y el paciente está completamente asintomático. El estadio 3 se divide en dos, que es el que está entre 45 y 59, y 3B, que está entre 30 y 45. Esos son como los dos estadios, digamos que las dos etapas del estadio 3. Eso se divide así porque algunos medicamentos ya no se pueden empezar a utilizar en pacientes con estadio 3B. Dentro de esos, por ejemplo, hay que disminuir dosis de inhibidores de FP4, hay que ajustar, por ejemplo, tener más cuidado en pacientes con metformina, en pacientes con GLP-1, con manejo de diabetes, sobre todo puede estar, digamos que hay que tener más cuidado cuando el paciente ya está pasando de un estadio 3A a un estadio 3B. Y muchos medicamentos como antibióticos ya hay que empezar a ajustar dosis dependiendo de la tasa de filtración. De ahí la importancia de que nosotros no solamente evaluemos una creatinina como un valor numérico, sino que también evaluemos al paciente desde el punto de vista de su función renal, o sea, cómo está funcionando ese riñón. Luego está el estadio 4, que el estadio 4 es cuando las tasas de filtración o esa depuración de creatinina está entre 15 y 29, digamos que con un deterioro significativo de la función renal, ya muchos medicamentos pueden, digamos que contraindicarse o deban ajustarse. Estos pacientes ya pueden ser un poco más sintomáticos. Hay que ser mucho más agudo con el tema de, digamos que del suministro de algún tipo de síntoma y la presencia de algún tipo de síntoma y el suministro de algún tipo de medicamento y ser mucho más acucioso con el cumplimiento de metas, sobre todo porque digamos que la diabetes y la hipertensión siguen siendo los principales factores que afectan al riñón en el adulto, ¿no? Estamos hablando de adultos. Después vamos a ver, o incluso ya hablamos un poquito de cómo en algunos pacientes, por ejemplo, el síndrome nefrítico, el síndrome nefrótico es más frecuente por afectación glomerular. En algunas enfermedades membranoproliferativas o algunas enfermedades membranosas del riñón en este proceso de filtración. Y ser uno de los síntomas de presentación, por ejemplo, de diabetes o de hipertensión arterial. Esto lo vamos a ver un poquito más adelante con mayor claridad. Y el estadio 5, que es ya el último estadio, es cuando la tasa de filtración está por debajo de 15. El estadio 4 es considerado como un estado predialítico, es decir, es el paciente que ya está en un punto muy cercano a la diálisis por el deterioro de la función renal, ¿no? Obviamente el definir diálisis en un paciente se evalúan muchas variables, aparte de, digamos que de la tasa de filtración, componentes sociales, de funcionalidad, la enfermedad de base, etc. Entonces, esos son como los factores iniciales como a tener en cuenta. Y el estadio 4-5, que es el que tiene unas tasas de filtraciones por debajo de 15, esos pacientes ya son considerados como pacientes candidatos a diálisis o pacientes en estados de terapia de reemplazo renal. O sea, son pacientes que ya se debe empezar a evaluar la necesidad de iniciar diálisis. El objetivo entonces, ¿cuál es? Que ustedes identifiquen muy tempranamente los otros estadios y identificar la causa de esos otros estadios para que el paciente
controle esa causa, porque como vamos a ver más adelante, no solamente la diabetes y la hipertensión son las únicas causas, hay otras adicionales que podemos controlar, y adicionalmente el paciente, evitemos que el paciente llegue a esos estadios finales de deterioro de la función renal. Esa es la importancia de pronto de la depuración de creatinina. La depuración, como les digo, es basado más que todo en recolección de orina en 24 horas, tiene sus pros y sus contras, que creo que ya hablamos algunos la clase anterior, pero es importante también tenerlo en cuenta la necesidad pues de tener en cuenta la creatinina como un valor puntual, y cada vez que tengamos una creatinina, más que el valor absoluto de creatinina, lo importante es estimar esa tasa de filtración glomerular. ¿Listo? Bueno, sigamos. Ay, esto de trabajo. Ya. Bueno, en cuanto al parcial de orina uroanálisis, pues vamos a encontrar la valoración gruesa, que es donde se evalúa más que todo la turbidez y el color como tal de la orina. Vamos a encontrar los dipsticks o tira reactiva de orina. Ahí se va a hablar más que todo de leucocitos, nitritos, proteínas, el pH, la densidad, la presencia de glucosa o cetonas. También tenemos el sedimento, que es pues, la visualización de la orina a través del microscopio, y se van a identificar la presencia de entrocitos, leucocitos, células epiteliales, cilindros o cristales o microorganismos. Pues esto es generalmente como debería estar el uroanálisis en estado normal. La gravedad es más que todo como el sedimento, que si es el límite, si es inferior a 1003, pues ya tendríamos hipostenuria, y si es superior a 1030, pues ya tendríamos hiperturia. En cuanto a los entrocitos, por encima de 3 se considera que ya hay presencia de hematuria. El pH tiene que estar su límite inferior en 4.5 y el límite superior en 8. De resto, pues lo que se identifica a través del dipstick, pues generalmente debe ser negativo o ausente, porque si no ya da indicación de alguna patología. Bueno, en la valoración gruesa, como les dije, pues se van a identificar la turbidez. Generalmente este indica que hay presencia de infección. También se va a evaluar el color, ya que este suele orientar pues a muchas cosas. Por lo menos el rojo pues puede identificarse de hematuria, mioglobinuria, hemoglobinuria o misceláneas, que entre las misceláneas está la veturia, que no siempre es porque verdaderamente haya presencia de sangre, sino porque hay algunos fármacos que pueden producir el color rojo, o incluso el comer remolacha. Está además, pues, si la orina es de color blanco, pues puede ser por poliuria, cristales, quiluria o por el propofol, que también da este color. Si es rosada, puede ser por cristales de ácido úrico o también por el propofol. El verde, igualmente, por medicamentos como el azul de metileno, el propofol, la matriptilina. La negra, por hemoglobinuria, melanuria y mioglobinuria. La morada, pues leí que era de las más raras, pero la más importante, porque si hay presencia de esta, pues quiere decir que hay un proceso infeccioso. Bueno, en cuanto al dipstick, la tira reactiva de orina, hay que tener en cuenta, pues el EM va a indicar que hay presencia de hematuria, hemoglobinuria, o también puede ser por presencia de semen. Si hay positivo para nitritos, quiere decir que puede haber un proceso infeccioso por enterobacterias. La densidad va a reflejar la osmolaridad sérica y el estado de hidratación del paciente. Quiere decir que si hay una densidad muy alta, muy alta, el cuerpo puede estar sacando toda el agua que puede, y el paciente se va a encontrar en estado de deshidratación. La glucosa también es importante, porque si hay glucosa en la orina, es porque la glicemia en la orina está por encima de 180 miligramos sobre decilitro. Las cetonas, pues si son positivas, nos dan indicación de cetoacidosis diabética. Y las proteínas, pues el dipstick generalmente es sensible para la presencia de albúmina. En cuanto al sedimento, en el caso de los eritrocitos, pues como les dije anteriormente,
se considera hematuria cuando hay más de 3 eritrocitos. Aquí es importante que tengamos en cuenta que si es macroscópica es porque pues, la orina sale roja y se ve que el paciente está orinando sangre. Si es microscópica es porque solo se ve en el microscopio. Va a ser importante que esta la clasifiquemos en alta o en baja. Si es alta, es por un problema de inflamación específicamente en el riñón. Puede ser, por ejemplo, por una glomerulonefritis y estas generalmente van a ser tratadas por un nefrólogo. Por el contrario, si es baja, el problema va a ser específicamente en las vías urinarias, por así decirlo, en el uréter, en la vejiga o en la uretra. Y estas van a ser tratadas específicamente por un urólogo. En las altas, se consideran altas cuando tienen más de 20 eritrocitos rotos o con forma amorfa. Y bajas se va a determinar si es, bajas es importante que se determinen si es por urolitiasis, infección o trauma de la vía urinaria o neoplasias como cáncer de próstata en el caso de los hombres. La prurigia se va a determinar cuando es más de 10 leucocitos y aquí va a ser importante determinar si estos son neutrófilos o eosinófilos. ¿Por qué? Porque cuando son neutrófilos lo que quiere decir es que hay una infección presente en las vías urinarias. A veces estas son sin bacterias. Cuando son sin bacterias se considera una priuria estéril y esta es característica específicamente de la tuberculosis renal. Por el contrario, si son eosinófilos, esto lo que nos va a decir es que puede ser una nefritis intersticial o es importante que le preguntemos al paciente si él consume medicamentos como AINES o anfotericina B, que generalmente puede causar esta situación. Los cristales van a depender de lo que sean específicamente. Si son cristales eritrócitos, pues como les dije anteriormente, puede hablar de una glomerulonefritis. Si son cristales de leucocitos, nos van a determinar una inflamación. Y los cristales hialinos generalmente no son patológicos y lo que van a indicar es que la orina es una orina concentrada. Y listo, profe. Ok, entonces para tener en cuenta aquí la diferenciación entre afectaciones altas y bajas. Ahorita cuando veamos como la afectación digamos que cada uno de los trastornos renales, tanto los altos como los bajos, vamos a ver cómo el parcial de orina se va a ver, digamos que diferente en cada una de las alteraciones. Entonces, mire que no es solamente tomar el parcial de orina como un examen de tirilla o como un reporte de presente o ausente, sino también es el sedimento, que habitualmente es una centrifugación de la orina, que nos va a mostrar ya la presencia de células y qué tipo de células vamos a tener. Nos va a diferenciar la presencia de procesos infecciosos o inflamatorios y la presencia de que estos sean altos o que sean bajos. Incluso nos puede ayudar a diferenciar de procesos bacterianos de procesos de otro origen. ¿Listo? Entonces es importante que tengan muy claras las características de cada uno de estos parciales de orina. ¿Por qué? Porque cuando les salga el examen que les va a mostrar, pues básicamente parciales de orina. Y entonces ustedes tienen que identificar cuáles son las probabilidades de que un paciente tenga una de estas alteraciones relacionadas específicamente con la afectación, digamos que con hacer una impresión diagnóstica correlacionada con la clínica. De todos modos, María Alejandra, búscate una, y lo hablamos el próximo sábado, una diapositiva donde nos muestren los diferentes tipos de cilindros. Los cilindros son formaciones digamos que de origen más superior, habitualmente por formación en los túbulos, digamos que ya en el proceso de recolección de la orina, y las características de estos tipos de cilindros nos van a orientar también a diferentes tipos de diagnóstico. Entonces, búscalo y nos cuentas el sábado, ¿vale? Diferentes tipos de cilindros, ¿cierto, profe? Ajá, de cilindros urinarios. Porque, bueno, cilindros, como les digo, son procesos de formación más superior, ¿no? Que cuando vemos procesos superiores, vamos a encontrar frecuentemente los eritrocitos o crenados o cilindros eritrocitarios, porque ellos se forman en la parte superior, ya allá en el riñón. Mientras que en las partes inferiores, pues podemos encontrar los cilindros eumorfos,
que porque ya son excretados específicamente o digamos que salen a la orina ya en la vía urinaria inferior como tal. ¿Listo? Bueno, ¿quién sigue? Sigo yo, doctor. Ya comparto. ¿Ya está viendo bien? ¿Se me escucha? Sí, Entonces, a mí estamos bien. me corresponde hablar sobre el síndrome nefrótico. Entonces, como definición, pues el síndrome nefrótico es un conjunto de síntomas y signos. Claramente, por eso lo denominamos síndrome. Es generado por la alteración a nivel del glomérulo. Se caracteriza porque va a haber un aumento de la permeabilidad, lo cual va a permitir de que haya un paso de proteínas y a nivel de este glomérulo, entonces por lo cual va a haber también salida de agua al aumentar la permeabilidad y se va a ver lo que se llama generalizado, una proteinuria, proteínas en la orina mayor a 3.5 en 24 horas, una hipoalbuminemia debido a la pérdida de esas proteínas, una dislipidemia y una lipiduria. Debemos también decir de que este síndrome nefrótico es una glomerulopatía que se manifiesta, pues, como había dicho anteriormente, por esta permeabilidad a nivel del glomérulo. Bueno, ahora hablando a nivel de la etiología, la glomerulopatía, perdón, hablando de la etiología del síndrome nefrótico, vamos a tener las primarias y las secundarias. A nivel de la primaria es porque va a haber un compromiso inflamatorio inmunológico y va a afectar exclusivamente al glomérulo. En las secundarias se puede ver enfermedades sistémicas que de forma secundaria van a comprometer lo que es el glomérulo, como lo es el lupus eritematoso sistémico, la diabetes, las enfermedades infecciosas que me pueden dar origen al síndrome nefrótico secundario. Hablando un poco sobre la epidemiología, podemos decir que el síndrome nefrótico en pacientes adultos, el primario es el como más prevalente, que se presenta alrededor del 70% de los casos y podemos presentar perdón, diferentes tipos de etiologías, por ejemplo, a nivel primario, la glomerulopatía membranosa, la esclerosis focal y segmentaria por cambios mínimos, glomerulopatía membrano proliferativa y miscelánea, que va a fluctuar el porcentaje dependiendo de la edad que se presente. Santiago, eso. Tiene que tener más cuidado con cuando pase cuadros a las diapositivas porque, no sé, en mi computador no es muy clara la imagen. Se ve muy borroso las tablas, sobre todo que le quedaron, hubiera sido preferible que hubiera hecho unas diapositivas más grandes con el cuadro y de pronto no se hubiera, digamos que perdido un poco la resolución. Okay, pero es importante entonces que ustedes tengan ahí en cuenta las causas más frecuentes de síndrome nefrótico primario. Estamos hablando de la patología de origen primario, ¿no? Es diferente a las secundarias, que ya vamos a hablar que dentro de todos los trastornos, las secundarias tienen una gran frecuencia porque son secundarias precisamente a patologías como, digamos que de alta prevalencia, sobre todo la diabetes y los procesos infecciosos son procesos que pueden cursar con una alta prevalencia de la enfermedad. Pero cuando estamos hablando de procesos primarios, hay que diferenciarlos muy bien entre los niños y los adultos. Pero dentro de los adultos, lo más frecuente que vamos a encontrar son exactamente, la glomerulopatía membranosa, que es como lo más frecuente digamos, como trastorno primario de la enfermedad. ¿Listo? Continuamos. Bueno, entonces, continuando sobre las cosas más frecuentes del síndrome nefrótico secundario, como ha dicho el profesor anteriormente, pues son secundarios a una patología eh, previa. Entonces, podemos encontrar las de tipo metabólica por diabetes y amiloidosis, que pues, la amiloidosis es la acumulación de una proteína, de forma autoinmunes por lupus eritematoso sistémico, las vasculitis, farmacológicas, por sales de oro,
drogas, las infecciosas por endocarditis bacteriana, la sepsis, por hepatitis C y por algunas neoplasias. Bueno, ahora hablando un poco sobre la fisiopatología, vamos a ver que el daño glomerular me va a generar, por el aumento de la permeabilidad capilar glomerular, va a haber una pérdida de proteínas y me va a generar una hipoalbuminemia, por lo cual va a haber un descenso de la presión oncótica o oncolítica del plasma, que está mediada por la cantidad de proteínas. Esto me va a dar como resultado, según las leyes de Starling, que el agua del espacio intravascular se vaya hacia el espacio extravascular, o que también lo denominamos el espacio intersticial, generándome lo que es el edema y una disminución del volumen intravascular. Debido a la disminución en el volumen sanguíneo arterial efectivo, que también lo llamamos volumen circulante efectivo, pues que como para dar a entender qué es esto, es la cantidad de sangre que me va a perfundir los tejidos. Entonces, debido a la disminución de esto, me va a poner en marcha lo que son los mecanismos de las señales interrenales, con la activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona, que me va a producir lo que es una retención de agua y sodio a nivel del túbulo renal. Bueno, esto me va a generar como respuesta general a la retención de agua y sodio, que haya una mayor dilución y concentración de las proteínas plasmáticas, lo que va a exagerar la reducción de la presión oncótica debido pues al aumento de plasma, y lo cual me puede llevar a lo que es a la anasarca, que es el edema generalizado. Este mecanismo se encuentra sobre todo en la parte de la glomerulopatía de cambios mínimos. Bueno, hablando de la proteinuria, debemos decir que se considera con un valor mayor a 3.5 gramos en 24 horas, que es lo que denominamos el rango nefrótico, perdón. Es de tipo glomerular y puede ser alta o baja, de alta o baja selectividad. Eso va a depender del tipo de glomerulopatía que causa el síndrome nefrótico. Tenemos que decir que la glomerulopatía de cambios mínimos se va a asociar con proteinuria de alta selectividad. Bueno, debemos decir que a nivel del síndrome nefrótico, además de la pérdida predominante de lo que es la albúmina, hay pérdida de otros tipos de proteínas que son transportadoras de metales y hormonas, como la transferrina, la proteína transportadora de la vitamina D3, la globulina ligadora de la hormona tiroidea y de la proteína ligadora de cortisol. También se puede llegar a perder lo que es la antitrombina 3, las inmunoglobulinas y factores del complemento, que vamos a ver más adelante, que pues una de las complicaciones puede ser infecciones e incluso procesos trombóticos debido a esta pérdida de la antitrombina 3. Cuando hablamos de la dislipidemia a nivel del síndrome nefrótico, esta se va a expresar como un aumento de lo que es el colesterol total, del VLDL, LDL y de triglicéridos y de las apolipoproteínas. Entonces, debemos decir que los valores se van a correlacionar de manera inversa, lo que quiere decir que cuando aumentan los lípidos, a medida que aumentan los lípidos me va a disminuir lo que es la parte de la albúmina plasmática, que es lo que estamos aquí. Si aumenta el lípido, disminuye la albúmina. A nivel de las manifestaciones clínicas, el motivo de consulta más habitual a nivel del síndrome nefrótico es el edema, que como características este va a ser frío, blando y me va a dejar lo que es el signo de fobia o el signo de Godet. Esta pues se va a depositar inicialmente a nivel de los tobillos y pues puede progresar a nivel de la región de los párpados, de los ojos, a nivel de los ojos, perdón. Me puede generar lo que también es lo que le llamo el edema facial, que me puede dar lo que son las facies abotogadas, que es lo que vemos en la imagen, en la primera imagen, que esta se puede extender y me puede generar lo que le llamamos el anasarca o el edema generalizado, que incluso me puede generar lo que es un derrame a nivel de las cavidades pericárdicas, pleural y peritoneal, que me puede generar lo que es una disnea o una distensión abdominal. Debemos tener en cuenta que a veces en los adultos la retención es hasta de 4 litros, la retención de agua. Y esto no se va a evidenciar clínicamente y se puede expresar como la ganancia de peso. Puede decir de que la tensión arterial también se va a encontrar
baja o normal en el síndrome nefrótico y pues se va a correlacionar con la presión venosa yugular, que va a aumentar que es debido a la evidencia de la hipovolemia. Se pueden presentar también lo que son los santomas a nivel de la cara, miembros inferiores, que son unas máculas o pápulas formadas por histocitos que están cargados de lípidos y se asocian con lo que es la parte de la dislipidemia. A nivel de las uñas podemos encontrar lo que es un signo, que es el signo de Merkel, que son unas bandas transversales que son ocasionadas por la hipoalbuminemia. Tenemos que tener en cuenta de que ante un paciente joven que se reconoce como sano y no tiene algún antecedente de importancia y va a consultar por un edema generalizado de muy rápido desarrollo, debemos de pensar en un síndrome nefrótico como un diagnóstico más probable. Cuando hablamos de, ya las manifestaciones, cuando hablamos ya de los hallazgos de laboratorio, los exámenes que se deben de solicitar para realizar el diagnóstico del síndrome nefrótico debe ser la determinación de proteinuria de 24 horas, que como he dicho anteriormente, un valor mayor de 3.5 gramos en 24 horas es lo que le llamamos al rango nefrótico, porque puede estar presente en ausencia de hipoalbuminemia, sin constituir un síndrome nefrótico. Otro de los hallazgos de laboratorio es el proteinograma electroforético, que es presentar una hipoproteinemia menor a 6 gramos por decilitro con hipoalbuminemia menor a 3 gramos por decilitro. El otro la otro estudio que debemos de pedir es la lipidograma electroforético. Que lo que me va a identificar es el aumento del colesterol total, del HDL y LDL y los triglicéridos. También debemos pedir un examen de orina completa, que en el examen físico-químico se va a observar lo que es el aumento de proteínas. Y también debemos de pedir lo que es el uroproteinograma electroforético, que me va a determinar lo que es la proteinuria glomerular y determinar la selectividad que tiene. Bueno, a nivel del diagnóstico etiológico se realiza, se va a investigar la existencia de causas secundarias. Entonces vamos a requerir exámenes como el colangenograma con factor antinuclear, que sus siglas son el FAN, lo que es el anti-DNA, las células LE, las crioglobulinas, los anticuerpos contra el citoplasma de los neutrófilos, que pues sus siglas son el ANCA, y la determinación de serología viral. Que estos pueden ser causa de lo que es el síndrome nefrótico, ya sea de forma primaria o secundaria. Bueno, ahora vamos a pasar a nivel de la biopsia renal, que es otro tipo de examen que se debe realizar, el cual le llamamos la punción de biopsia renal y como abreviatura la vamos a encontrar como PBR. Esta, como indicación a nivel del adulto, está a nivel del adulto y los niños mayores de 10 años. En este se va a realizar mediante un control ecográfico y el diagnóstico de la glomerulopatía se va a establecer mediante un estudio con microscopía óptica, la parte inmunohistoquímica, inmunofluorescencia y microscopía electrónica. Bueno, como había hablado anteriormente, a nivel de las complicaciones podemos encontrar complicaciones infecciosas que pueden ser por factores mecánicos o por factores inmunológicos. Cuando hablamos de factores mecánicos, puede ser por la acumulación de lo que son los líquidos en los miembros inferiores, peritoneo y pleura, que pueden llegar a sobreinfectarse. A nivel de los factores inmunológicos, puede ser debido a la baja concentración de la inmunoglobulina G, debido a la pérdida urinaria y la disminución de la síntesis de esta. También puede ser por anormalidades en el complemento sérico, dado que hay una disminución del factor B, que es crucial a nivel de la vía alterna del complemento, el cual se va a perder a nivel de la orina y disminuir lo que es su concentración en sangre. Vamos a ver también de que hay evidencia en las alteraciones a nivel de los linfocitos T en pacientes con el síndrome nefrótico por la patología glomerulopatía de cambios mínimos. Bueno, como ya he dicho anteriormente, las complicaciones infecciosas más frecuentes pueden ser peritonitis bacterianas por agentes como el Streptococcus pneumoniae, que es más frecuente en niños, celulitis, infecciones del tracto urinario e infecciones virales. Otra de las complicaciones son las complicaciones tromboembólicas, que puede estar asociado con el estado de hipercoagulabilidad
que puede ser de origen multifactorial. Esta puede ser debido a que hay una predisposición trombogénica por una hemoconcentración debido a la hipovolemia efectiva, que habíamos hablado anteriormente, por el aumento de la hiperviscosidad del hematocito y del fibrinógeno. Puede ser también por el aumento de proteínas involucradas en el inicio de la formación del coágulo, es decir, las proteínas procoagulantes y también por un déficit de proteínas antitrombina. También vamos a encontrar alteraciones a nivel de la función celular del endotelio, que pues también pueden generar lo que da el inicio de la formación de los trombos, y por la hiperlipidemia, ya que esta tiene una característica de que puede generar lo que es las placas aterogénicas, que produce un aumento de lo que es el riesgo cardiovascular. Bueno, perdón, acá a nivel de esta imagen podemos evidenciar lo que es una tomografía computarizada del abdomen, donde podemos llegar a observar lo que son las trombosis de las que son las venas renales y la vena cava inferior, que pues, es lo que está señalando con la flecha. Otra de las complicaciones van a ser complicaciones a nivel renal, en el cual se puede presentar lo que es una insuficiencia renal aguda, que puede presentarse como una necrosis tubular aguda o por una isquemia renal secundaria a hipovolemia severa. La siguiente, puede presentarse también lo que es una insuficiencia renal crónica debido a unas lesiones de cambios mínimos. Bueno, devolvámoslo un poquito. No quito la presentación, Santiago. Devolvamos al principio. Le hacemos un pequeño como recorderis de lo más importante. Lo primero que ustedes tienen que tener en cuenta es la definición, ¿no? Y básicamente el síndrome nefrótico es un síndrome, o sea, no es una patología per se. Es un síndrome que se caracteriza por unos cambios específicos a nivel de la filtración glomerular. Hay un incremento de la permeabilidad. Esto puede estar relacionado con lesiones o con cambios. Recuerden que habíamos hablado en la clase anterior de unas membranas o de unas capas, unos filtros que se encargan de evitar el paso de elementos de mayor tamaño. Dentro de eso hay uno que tiene una carga, digamos que no todos los filtros son por la presencia de poros tal, sino que algunos tienen unas cargas que tienen cargas contrarias a las proteínas cargas iguales a las proteínas, entonces entre ellas se repelen y evitan el paso de las proteínas al exterior. ¿De qué se caracteriza específicamente este síndrome? Pues por una afectación en el proceso de filtración que va a permitir la salida de proteínas y por ende todo va a estar relacionado con la pérdida de proteínas. Pues, por pérdida de proteínas se va a disminuir la presión oncótica, entonces va a haber un edema generalizado. Si van a salir proteínas, pues va a haber una proteinuria que tenga a gran escala. Y si las proteínas se salen por la orina, pues dentro de estas proteínas, que la de mayor concentración es la albúmina y la que tiene mayor poder oncótico la albúmina, pues es la que se va a ver disminuida principalmente en sangre. Y el resto de complicaciones es por pérdida de esas y de todas las otras proteínas. Siguiente. Aquí ya nos quedó un poquito claro. ¿Cuál es la principal causa de síndrome nefrótico? Pues la glomerulopatía membranosa, ¿no? Hay otras misceláneas también que ustedes las van a poder encontrar, pero la glomerulopatía membranosa es la principal causa de síndrome nefrótico. Dentro de las patologías primarias, que realmente, pues, digamos que son los trastornos principales del riñón, ¿no? Pero es importante tener en cuenta que pueden haber unas causas secundarias, que son las causas que evaluamos. Entonces, en un paciente que tiene clínica de diabetes y hace síndrome nefrótico, o que tiene cuadro de lupus o enfermedad inmunorreumatológica,
puede presentar un síndrome nefrótico, o en pacientes con procesos infecciosos, desde el VIH, endocarditis, hepatitis, Epstein-Barr. Son muchos los procesos infecciosos que pueden llegar a presentar un síndrome nefrótico, lo mismo que los procesos neoplásicos, entre eso linfomas y carcinomas, pues como lo más importante. Siguiente. Bueno, esto es un poco de la producción de la fisiopatología del edema, pues disminución de la presión oncótica. El siguiente. Bueno, acá todas las cantidades de proteínas que se pierden, no solamente albúmina, todo. Antitrombina, proteínas relacionadas con el complemento, de transporte hormonal, mejor dicho, a todo nivel. Entonces, aquí hay afectación a todo nivel. ¿Cuáles son las principales manifestaciones que vamos a encontrar? Entonces, vamos a encontrar los relacionados específicamente con pérdida de factores de la coagulación. Dentro de estos, antitrombina 3 es uno de los que más se va a perder, o de los que tienen mayor importancia, y por ende va a haber una predisposición a procesos trombóticos, ¿no? Sin querer decir que no pueda llegar a haber también procesos hemorrágicos relacionados, pero hay mayor prevalencia de procesos trombóticos. Y puede haber, por pérdida del complemento, algunos trastornos de tipo infeccioso secundario. Recuerden que hablábamos ahorita que puede ser el síndrome nefrótico una causa secundaria de infección. O sea, que por un proceso infeccioso haya un síndrome nefrótico. Pero también puede ser que por el síndrome nefrótico se pueda facilitar la presencia de procesos infecciosos. Digamos. Y la dislipidemia, que estábamos hablando que era correlacionado con todas las proteínas del transporte de lípidos, va a haber una hiperlipidemia significativa que digamos que no es a corto plazo, pero a largo plazo puede estar correlacionado con incremento de riesgo cardiovascular. Digamos. Los signos, las manifestaciones clínicas, todos los trastornos pues, de lípidos, los síntomas ante el asma que se pueden presentar, la presencia del edema, que es un edema marcado, es un edema por extravasaciones, es un edema donde hay frío, donde hay, el paciente va a tener signo de fobia positivo, que va a estar de manera significativa afectados los miembros inferiores, la cara. O sea, habitualmente el paciente puede llegar a tener anasarca. Sin embargo, alteraciones como por ejemplo el estado cardiovascular, la presión arterial, habitualmente no se ve afectada de manera significativa. Sigamos. Bueno, ¿cómo lo vamos a hacer el diagnóstico? La principal forma de hacer diagnóstico es la presencia, vamos a encontrar un parcial de orina, el paciente lo puede manifestar como estoy orinando espumoso y me estoy hinchando. Esos pueden ser los únicos cambios típicos en el paciente en cuanto a la clínica, de manera inmediata. Pero para esto es necesario, sobre todo, pues en el parcial de orina podemos estimar un incremento de la proteína o la presencia de albuminuria, pero es necesario hacer una determinación en proteinuria de 24 horas para contabilizar exactamente la proteinuria y determinar que es efectivamente un rango nefrótico lo que el paciente tiene. ¿Listo? Siguiente. El diagnóstico, pues, como vimos, hay muchos procesos que son primarios. Esos procesos primarios van a requerir, sobre todo, realizar una biopsia renal para determinar cuál es el tipo de alteración que tiene el paciente, pero muchos también pueden ser de tipo secundario. Entonces, ¿secundario a qué? Hay que buscarle todas las causas que hemos visto en el paciente, que el paciente no tenga un cáncer, que el paciente no tenga una diabetes, que el paciente no tenga un proceso infeccioso, un proceso inmunorreumatológico. Entonces, digamos que el síndrome nefrótico puede ser un conjunto de síntomas que se asocian a otros síndromes adicionales. Entonces, si el paciente tiene, por ejemplo, eritema malar y el paciente tiene artralgias, entonces uno va a pensar que probablemente el paciente esté presentando adicionalmente una enfermedad inmunorreumatológica y hay que pedirle estudios inmunorreumatológicos complementarios. O lo que podemos encontrar adicionalmente es que el paciente tenga pérdida de peso, enfermedades oportunistas. Entonces hay que descartarle que el paciente esté cursando con un HIV, o de pronto que el paciente tenga
alteraciones hematológicas importantes que puedan estar correlacionándose con una leucemia. Entonces, todo eso hay que, digamos que hay que hacer todo un pool de exámenes buscándole la probabilidad de que este paciente tenga un trastorno secundario. ¿Por qué? Porque el síndrome nefrótico, si bien tiene un manejo, hay que también manejarle la causa primaria del proceso por el cual está cursando el paciente. Sigamos. La biopsia renal, que era lo que habíamos hablado sobre sobre todo para la búsqueda de patología de tipo primario. Sigamos. Las complicaciones, todas las complicaciones infecciosas. Sigamos. Y las complicaciones trombóticas, que es de las que también hablar. ¿Listo? Les queda más o menos claro el síndrome nefrótico, ¿cierto? ¿Quién tiene síndrome nefrítico? Yo probé. Sigamos. Pues, ojo, muchachos, que aquí lo que vamos a hacer es, ya tenemos claro qué es el síndrome nefrótico. Entonces vamos a hablar de qué es el síndrome nefrítico y cómo los vamos a diferenciar el uno del otro y cuáles son las implicaciones del uno y las implicaciones del otro. ¿Están viendo mi pantalla? Sí. Listo. Entonces vamos a hablar sobre el síndrome nefrítico. Decimos que el síndrome nefrítico se define como el conjunto de los signos y síntomas que son propios de la lesión glomerular, ¿ya? Se da por un proceso inflamatorio y esa inflamación hace que colapse la luz del capilar. Entonces, antes de comenzar, pues tenemos que hablar de la anatomía del riñón y las funciones, como nos lo mencionó ahorita la compañera Alejandra. Entonces, decimos que el riñón es un órgano bilateral retroperitoneal que lo irrigan la arteria y la vena renales, que son ramas de la aorta abdominal y de la vena cava inferior. Tiene una cápsula, tiene una corteza, tiene una médula renal, que son estas pirámides, que tiene papilas, que tiene cálices menores, cálices mayores, que tiene una pelvis renal, ¿ya? Aquí en este lugar entre la corteza y la médula es que se ubican las nefronas y la nefrona es lo que tenemos aquí. Entonces decimos que la nefrona se compone de una porción corpuscular y una porción tubular. Entonces en esa porción tubular vamos a tener el túbulo contorneado proximal, el ascendente, el túbulo contorneado distal, el túbulo colector. Y en el córpulo vamos a tener lo que es el glomérulo, que el glomérulo es esto, los capilares con arteriolas aferentes y eferentes. Y vamos a tener la cápsula de Bowman, que no es más que un epitelio plano y que se acompaña de podocitos. Entonces, las funciones, pues lo que habíamos dicho, la producción de orina para excretar los productos de desecho. La esencial, entonces, mantiene la homeostasis, el pH, la presión arterial la regulan mediante la renina, estimula la producción de eritrocitos con la eritropoyetina, y también controla el metabolismo del calcio con el 25-hidrocolecalciferol. Entonces, los síntomas que va a tener esta persona y los signos se va a dar por la inflamación de estos capilares que se encuentran aquí. Entonces, la etiología, podemos decir que se debe a una glomerulonefritis postinfecciosa, enfermedades autoinmunes, puede ser de origen bacteriano, mayormente una faringitis o un impétigo contagioso, puede ser de origen viral o parasitario. Pero a lo que mayormente se le atribuye el síndrome nefrítico es por una infección postestreptocócica, mayormente una infección faríngea o cutánea, y se debe al estreptococo hetermolítico del grupo A. Entonces, lo que hace este agente es que se producen inmunocomplejos que van y lesionan el glomérulo. Entonces, vemos principalmente dos mecanismos. Se crean anticuerpos contra antígenos que son intrínsecos del glomérulo, ya se encuentran aquí en el glomérulo, o se forman anticuerpos con antígenos extrínsecos, o sea, no están en el glomérulo, pero se forman un inmunocomplejo y se depositan en el glomérulo y también daña el glomérulo. Entonces, lo que hace esto es que llega al sistema del complemento, identifica y comienza lo que es el complejo de ataque a la membrana. Entonces, lo que hace es destruirme la membrana de ese glomérulo.
vamos a tener estas manifestaciones clínicas. Entonces, lo que le había dicho antes, llega el complejo ataque a la membrana, forma poros, entonces aumenta la permeabilidad y va a tener la pérdida de proteína, que va a ser de menor a 3,5 gramos por 24 horas. Llega la cascada de coagulación, aparece la necrosis capilar, entonces el capilar lo que hace es obstruirse, se reduce la luz, entonces disminuye la tasa de filtración glomerular. Como disminuye esa tasa de filtración glomerular, se acumulan los desechos y los agentes tóxicos, entonces conduce a lo que es la uremia. Ahora vamos a tener lo que es la oliguria, el edema y la hipertensión. Entonces, como habíamos mencionado anteriormente, disminuye la tasa de filtración glomerular, aumenta la reabsorción por parte del túbulo distal, se retiene el sodio, se retiene el agua. Entonces, como ya está reteniendo líquidos, es lo que llamamos la oliguria. Entonces, esa retención de líquidos lo que me hace es que el líquido extracelular aumente y aumente el volumen de líquido, el volumen del plasma, pues. Entonces, es lo que me conduce al edema, que se presenta mayormente en los maléolos y en los párpados. Como aumentó el volumen, aumenta la volemia, aumenta también el gasto cardíaco y eso es lo que conduce a desarrollar una hipertensión arterial. También se puede presentar la hematuria, que puede ser microscópica o macroscópica y se debe a la infiltración, a la inflamación glomerular. Entonces los eritrocitos lo que hacen es que pasan al espacio urinario. Si la hipervolemia aumenta demasiado, vamos a tener unas complicaciones como es la ingurgitación, vamos a tener unas manifestaciones como es la ingurgitación yugular, la congestión pulmonar y el aumento del gasto cardíaco. Entonces, este aumento del gasto cardíaco es lo que me hace que el paciente desarrolle una hipertensión arterial que es volumen dependiente. Entonces, no se nos puede hacer raro que una persona que llegue por manifestaciones del sistema renal, vayamos a auscultarlo en los pulmones y escuchemos estertores, crépitos o a la observación tenga ingurgitación yugular. Entonces hablamos de una clave diagnóstica, que es que si tenemos un paciente con disminución brusca del ritmo diurético, que se acompaña de una orina oscura, amarronada y edemas moderados con hipertensión, nos hace pensar que ese paciente puede cursar con un síndrome nefrítico. Vamos a tener unas como lo es la insuficiencia cardíaca congestiva, el edema agudo de pulmón, la insuficiencia renal aguda y la encefalopatía hipertensiva. Entonces, todas estas complicaciones se dan por la caída de la tasa de filtración glomerular y el aumento de la volemia. El diagnóstico, pues, se hacen los exámenes necesarios, por ejemplo, la proteinúria de 24 horas, entonces va a ser menor de 3,5 gramos por 24 horas. Se le hace un sedimento urinario, entonces el paciente va a tener hematuria dismórfica, acantocitos y cilindros hemáticos. Siendo los cilindros hemáticos como el hallazgo patognomónico de este síndrome, ¿ya? Porque me está indicando que ese paciente tiene una inflamación aguda de los glomérulos. Entonces, eso están pasando al espacio urinario y son los que están saliendo. La hematuria también es un signo clínico del síndrome nefrítico. Se debe evaluar la función renal, entonces, cómo está la uremia, la creatininemia. Se debe evaluar la excreción fraccional de sodio. Este no va a estar menor, va a estar menor a 1%. Que tenga muchos cambios, la verdad. El hemograma, pues vamos a ver disminución del hematocrito y de la hemoglobina. Se va a hacer microscopía, inmunofluorescencia, y esto lo único que va a darnos es como a evaluar y a pronosticar esa lesión glomerular. Entonces vamos a decir es grande, es poca, cómo cursa. Y para hacer el diagnóstico etiológico, entonces se hace a través de la serología y la biopsia renal. Entonces en la biopsia renal vamos a encontrar lo que es un infiltrado inflamatorio, proliferación, entre otros hallazgos propios de la inflamación. Llamamos sedimento nefrítico, que es lo que vamos a encontrar en estos pacientes cuando se presenta cilindros hemáticos o hematuria dismórfica mayor al 50%. Y se van a evidenciar también acantocitos mayor al 5% por campo de gran aumento. Entonces, esto se hace en el microscopio, se coloca el campo 400X y se van a ver acantocitos mayor al 5%. Se debe hacer un diagnóstico diferencial con entre el síndrome nefrítico y el síndrome nefrótico. Entonces, en el nefrítico decimos que es agudo, mientras que el nefrótico es crónico.
En el nefrítico, el glomérulo, lo que les mostré ahorita, se inflama, mientras que en el nefrótico, como ya había dicho Santiago, se da la pérdida de la función de la membrana filtrante. Entonces lo que va a hacer es, van a salir agua, va a salir proteína, ahí es donde vamos a ver la proteinuria y la hipoalbuminemia, sí. En el síndrome nefrítico vamos a evidenciar lo que es la hematuria por la inflamación. Van a evidenciarse cilindros hemáticos. El edema en este paciente va a ser moderado y va a ser localizado. Maleolo y párpados. Mientras que en el nefrótico va a ser un edema más que todo generalizado por el desbalance de las leyes de Brand-Starling. Listo, profe. Bueno, entonces, ¿cuáles son las diferencias puntuales entre síndrome nefrítico y nefrótico? Cada uno me dice una. Santiago, una diferencia. Pues, profe, que debido a la gran pérdida y al aumento de la permeabilidad, pues el edema, pues como decía el compañero, va a ser mucho más generalizado. No solo se ¿En presenta cuál? en el síndrome nefrótico, el edema es mucho más grande y puede presentarse lo que es la anasarca, mientras que en el nefrítico es mucho más moderado y localizado, como dijo mi compañero, a nivel periorbital. Ok. ¿Y sabe la otra diferencia? Podría ser que en el síndrome nefrótico hay dislipidemia. La dislipidemia. Muy bien. María Alejandra, otra. María Alejandra se salió ahorita. Le dio miedo que le preguntaran. Lizeth, otra. Profe, pues que en el síndrome nefrítico vamos a encontrar hematuria mientras que en la orina, mientras que en el síndrome nefrótico va a haber proteinuria, vamos a encontrar proteínas. Ok, perfecto. Otra, Douglas. Que el síndrome nefrítico es por inflamación, entonces cuando hacemos la biopsia vamos a encontrar un infiltrado inflamatorio, mientras que los hallazgos en el síndrome nefrótico no van a ser tan concluyentes, por lo que no hay esa inflamación. Pero antes de la biopsia renal. La uremia, profe, se va a presentar más que todo en el nefrítico. Entonces, la caída de la tasa de filtración glomerular, el deterioro de la función renal es más del síndrome nefrítico. En el síndrome nefrótico la tasa de filtración está conservada. Y también el cambio en la orina. Entonces, el parcial de orina del nefrótico va a ser más proteinuria y del nefrítico va a tener más hematuria y cilindros hemáticos, por ejemplo. Adicionalmente, podemos también tener cilindros granulosos relacionados con el proceso infeccioso. Y la hipertensión. El paciente con síndrome nefrítico va a estar hipertenso, mientras que el paciente con el síndrome nefrótico no. ¿Listo? Bueno. Sigamos con el siguiente tema. Sigo yo, profe. Bueno. ¿Ya se ve la pantalla? Ya. Bueno, les voy a hablar un poco acerca de las infecciones de las vías urinarias y de la urolitiasis. Entonces, iniciamos pues con la clasificación o la división de las infecciones del tracto de la vía urinaria. Entonces tenemos las infecciones de tracto superior,
que afectan a los riñones, pues la cual la llamaríamos como pielonefritis, y también tenemos las infecciones del tracto inferior que involucran a la vejiga, entre las cuales pues tenemos a la cistitis, la uretritis y a la prostatitis. Estas infecciones a menudo se diseminan de una zona a otra y aunque la uretritis y la prostatitis son infecciones que sí afectan al tracto urinario, el término de infección urinaria como tal se va a emplear principalmente para la pielonefritis y la cistitis. Bueno, la mayoría de las cistitis y de las pielonefritis están causadas por bacterias. Los patógenos no bacterianos más comunes son los hongos, que es generalmente pues, la especie de cándida, y con menor frecuencia pues vamos a tener a los virus y a los parásitos. Todos estos patógenos que no son bacterianos pues van a afectar a pacientes que están inmunocomprometidos. También a personas que tienen diabetes, obstrucción o anomalías estructurales del tracto como tal. En cuanto a la clínica, encontramos que algunos pacientes pueden ser asintomáticos, sin embargo, los que sí presentan síntomas pues van a presentar disuria, que son las micciones dolorosas. Está la polaquiuria, que es la necesidad de orinar muchas veces durante el día, y cuando es en la noche la llamaremos como nicturia. Tenemos la urgencia urinaria, pues que es esa urgencia de orinar repentina y que es fuerte, dolor suprapúbico, dolor de espalda baja. Tenesmo, pues que es la sensación de vaciamiento incompleto de la vejiga durante la micción, y la hematuria, que pues como ya vimos en la exposición pasada, pues que es la presencia de glóbulos rojos en la orina, y pues que esta puede ser macroscópica o microscópica. Entonces, en el caso de la macroscópica, pues se va a producir una orina de color rosa o amarronada, y en la microscópica, pues la orina podrá verse de un color relativamente normal a simple vista, pero que a la hora pues, de hacer el estudio microscópico del sedimento urinario, pues se va a ver la presencia de más de 3 glóbulos rojos. En cuanto a la infección de riñón, es decir, a la pielonefritis, pues podrán aparecer síntomas sistémicos e incluso puede llegar a haber sepsis. Entonces, pues esto va a ser sobre todo en los casos que no se traten a tiempo. El diagnóstico pues se va a basar especialmente en el análisis y en el cultivo de la orina. Bien, en la cistitis, pues tenemos que esta es la infección del tracto urinario más frecuente y sobre todo en mujeres, y pues esta se va a clasificar en complicada y no complicada. Entonces, en la complicada, pues son todas aquellas que se van a presentar en mujeres embarazadas, en pacientes con uso crónico de catéteres vesicales, anomalías del tracto urinario, como por ejemplo el reflujo vesicouretral, que es un defecto congénito de la válvula que se encuentra entre el uréter y la vejiga. Entonces, esa válvula podría estar deficiente, podría ser deficiente. También en personas con diabetes mellitus y en hombres. Y pues la no complicada pues va a ser cuando no se presente ninguna de las condiciones anteriormente mencionadas. Dentro de los síntomas encontramos la disuria, el aumento de la frecuencia urinaria, la hematuria, fiebre y dolor suprapúbico. El diagnóstico pues va a ser mediante el urocultivo y el examen simple de orina o el uroanálisis, en el cual pues se va a ver un aumento de la esterasa leucocitaria, la presencia de nitritos y piuria, que sería restos de pus en la orina. En los agentes causantes más comunes tenemos como el número 1 a Escherichia coli, a este le sigue Klebsiella pneumonia, Proteus mirabilis y Staphylococcus aprophyticus. Bien, la uretritis, pues más que nada pues la inflamación y la irritación del conducto uretral, y este se ocasiona principalmente por bacterias. Y algo que tiene es que la mayoría se va a producir por enfermedades de transmisión sexual. Entonces, tenemos que se clasifica de dos formas: la uretritis gonocócica y la uretritis no gonocócica o no específica. En la uretritis gonocócica, pues su etiología va a ser pues únicamente por Neisseria gonorrea, y su clínica pues vemos que con frecuencia son asintomáticas. Sin embargo, se puede presentar una supuración de característica purulenta
También el meato se va a ver enrojecido, aquí se ve en la imagen, y también van a presentar polaquiuria y disuria moderada. En la incubación, el periodo de incubación es pues, relativamente corto, es de 2 a 10 días, y en la complicación pues vamos a encontrar como todas las itis, epidimitis, epiditis, proctitis, alpingitis, enfermedad inflamatoria pélvica y gonococemia, pues que es la presencia de artritis y de lesiones cutáneas. El diagnóstico pues va a ser por tinción de Gram, pues el cual va a poder observar los diplococos intracelulares Gram negativos y el cultivo de Taller-Martin, que es especial para la detección pues de enfermedades venéreas, en especial la gonorrea. El tratamiento de preferencia pues es la ceftriaxona intramuscular o la cefizima oral. La uretritis no específica va a ser causada principalmente por Clamidia trachomatis o también puede ser Mycoplasma hominis o Ureaplasma, entre otras. Esta es mucho más frecuente que sea asintomática. Entonces, pero a diferencia de la gonocócica, pues su secreción va a ser más mucoide, o sea, va a ser más acuosa. Entonces, esa es como la característica que las diferencia principalmente. Su incubación es mucho más larga, pues es de 7 a 20 días. Igualmente, sus complicaciones son similares, a diferencia pues, del síndrome de Reiter, que son como unos síntomas, por ejemplo, la no bacteriana, pero es mucho más frecuente la de origen no bacteriano. Entonces, la prostatitis bacteriana puede ser aguda o crónica y pues suele estar causada por los patógenos urinarios típicos, como por ejemplo la Klebsiella, Proteus y principalmente por E. coli. Y en algunas situaciones, pero muy raras, por clamidia. Y en cuanto a la cronicidad de la infección, pues puede estar causada por bacterias que quedan atrapadas y pues que el antibiótico pues no logra erradicar correctamente. Entonces, la prostatitis no bacteriana pues se, se dice que su mecanismo pues no es muy claro, pero se piensa que puede involucrar a la relajación incompleta del esfínter urinario y pues esto causa una micción disinérgica. Entonces, entre los síntomas de la prostatitis bacteriana aguda se encuentran síntomas sistémicos como la fiebre, malestar general, mialgias, etcétera. Entonces también podemos encontrar todos los síntomas urinarios anteriores, como lo dije, la disuria, hematuria, coluria, el dolor suprapúbico, la urgencia urinaria y la nicturia, que pues esta es como muy característica de la prostatitis. Aquí en esta tabla, pues podemos ver como una clasificación universal de la prostatitis, pues que la divide en 4 tipos, en infecciosas y no infecciosas con sus subtipos, pero pues es como por cultura general para tenerla en cuenta. La pielonefritis, pues es la inflamación de la pelvis renal y del riñón y que por lo general pues esta ocurre mediante una infección ascendente. Entonces, primero hay una colonización de estas bacterias en el tracto uretral, luego a la vejiga y posteriormente a uréteres y finalmente pues a los riñones. Esta se va a presentar sobre todo en mujeres jóvenes a causa de E. coli y en algunas ocasiones por especies de Proteus, Enterobacter y Cándida. Dentro de los factores de riesgo encontramos los que son asociados principalmente a cistitis. Por lo general, cuando la cistitis no se trata, va a generarme pues va a avanzar una pielonefritis. Entonces tenemos la actividad sexual, una nueva pareja sexual, exposiciones permicidas, historia personal o materna de una infección del tracto urinario. También tenemos unas alteraciones del flujo urinario
que es en embarazadas y obstrucciones de la vía urinaria. Y entre otros factores, pues encontramos el aumento de la carga bacteriana, disminución de la expresión del gen CXR1, que es un inmunomodulador, y en personas con diabetes mellitus. Esta se clasifica en aguda y crónica. Entonces, pues la aguda pues va a ser una infección súbita. Esta pues se caracteriza por una inflamación que es purulenta, exudativa, del parénquima, entonces presenta en el intersticio como abscesos con un exudado purulento, aquí se ve en esta imagen. En la pielonefritis crónica, pues va a ser una infección persistente, va a haber una inflamación intersticial con destrucción del tejido renal, fibrosis, retracción, deformación pielocalciliar y depresiones corticales irregulares. Pues la diferencia principal entre la pielonefritis aguda de la crónica es que la crónica pues se va a presentar en personas con defectos urinarios congénitos. Como lo mencioné anteriormente, pues en el reflejo vesicouretral principalmente, también tenemos la uropatía obstructiva crónica y la presencia de cálculos de struvita, pero pues esta es menos frecuente. Y pues esta forma de pielonefritis, la crónica, pues puede llevar a sepsis y finalmente pues a una falla renal. Dentro de los signos y los síntomas, en la pielonefritis aguda encontramos leucocitosis, fiebre, náuseas, vómitos, escalofríos y dolor lumbar en el ángulo costovertebral, por lo que pues la maniobra de la puñopercusión pues va a dar positiva. En la pielonefritis crónica, pues los síntomas van a ser mucho más leves y difusos, entonces vemos que hay fiebre, dolor lumbar o abdominal y anorexia. Bueno, finalmente la urolitiasis, pues esta en su definición, pues son varias masas sólidas compuestas de pequeños cristales, pues que se localizan en el aparato urinario y se pueden presentar uno o más cálculos al mismo tiempo y se alojan en el riñón o en los uréteres. Pues estas acumulaciones son similares a piedras pues que se van a formar a partir de sales minerales. Cabe mencionar también que el 50% de los casos suelen ser recurrentes y pues esta se va a presentar sobre todo en hombres y pues va a ser en edad laboral, o sea, es de 30 años en adelante más o menos. Estos cálculos se van a clasificar según su composición química, entonces. Tenemos los cálculos de calcio, pues que es una forma, pues la más común y pues se presenta cuando hay un exceso de calcio u oxalato en la sangre. Entonces, esta se puede dar por ciertos fármacos o un exceso de vitamina D que puede pues, aumentar la concentración de calcio. También puede ser por una dieta rica en alimentos que contengan oxalato, como por ejemplo la espinaca, y pues también se puede presentar en pacientes que padezcan de hiperparatiroidismo primario. Tenemos los cálculos de struvita, que esos son creados por bacterias y que van a infectar pues el tracto urinario. Y generalmente van a aparecer en mujeres. Y también pues este puede aparecer bajo niveles de pH muy alcalinos. Tenemos los cálculos de ácido úrico, pues que se debe al exceso del ácido úrico, que pues es un subproducto del metabolismo de las purinas y que este pues puede cristalizarse y pues formarme los cálculos. Este es como en contraste con los de struvita, este se va a formar también bajo niveles de pH muy ácidos. Y por último tenemos los cálculos de cistina, que son los menos frecuentes y que van a ocurrir en personas con una enfermedad hereditaria y pues esto hace que los riñones excreten grandes cantidades de ciertos aminoácidos y pues finalmente me formen estos cálculos. Bien, para terminar tenemos las manifestaciones clínicas. Entre estas pues encontramos la disuria, la anuria, pues que es la suspensión de la secreción de orina. Tenemos también el cólico nefrítico, que es pues de las manifestaciones más típicas de la urolitiasis. Y pues este es como un dolor que se manifiesta en la región lumbar y se va a extender hacia la sínfisis púbica, a la cara interna de los músculos y en los genitales externos. Entonces, en el hombre se va a ver reflejado en los testículos y en la mujer en los labios mayores. Y pues este es un dolor habitualmente intenso,
es fluctuante, no, o sea, no es constante, y pues que este no se va a aliviar con ninguna postura ni posición. Y algo característico es que por lo general, pues este cólico ocurre durante la noche o en las primeras horas de la mañana y pues tiene un comienzo abrupto y suele afectar a pacientes mientras están descansando o en una posición sedentaria. En caso de obstrucción uretral, pues se va a desarrollar dolor suprapúbico, también puede presentarse náuseas, vómito, tenesmo, polaquiuria, fiebre y escalofríos, pero cuando haya una infección del tracto urinario que está acompañando la urolitiasis. En algunas ocasiones también puede haber hematuria y pues en la exploración física pues va a destacar el dolor del lado del cólico, por lo que la maniobra de puño percusión también va a ser positiva. Todas estas manifestaciones pues van a desaparecer cuando eh, pues el cálculo logre salir hacia la vejiga y pues se restituya el flujo de la orina. Entonces, cuando pues esto pase, pues las manifestaciones van a mejorar. Eh, También, pues si el cálculo es mayor de 5 milímetros, pues será necesario extraerlo de forma quirúrgica. Entre los métodos diagnósticos, vamos a encontrar a la tomografía computarizada, pues que esta es como la manera más rápida y eficaz de llegar al diagnóstico de la urolitiasis. Entonces, sin embargo, pues también puede tomarse en cuenta el análisis de orina, pues que este nos serviría para descartar pues si hay esterasas leucocitarias, pues que nos indicaría si hay presencia de una ITU o no, y si también hay hematuria. Y ya, eso sería todo. Bueno, devolvámoslo un poquito a la parte de infección urinaria. Entonces, ¿Aquí? ahí, primero, importante tener en cuenta que, de acuerdo a la clasificación de las infecciones del tracto urinario, así van a ser los síntomas. ¿Cuáles son los síntomas que diferencian la infección urinaria superior de la inferior? Isabela. Bueno, pues en la del tracto superior, pues que abarca únicamente la pielonefritis y pues es el dolor lumbar. Entonces, pues esta se ve sobre todo en la pielonefritis y en la del tracto inferior, pues está más como el dolor suprapúbico y, y ya, creo. Ok. Lo mismo que va a haber en la pielonefritis, puñopercusión renal dolorosa, mientras que la cistitis es más fácil que el paciente tenga disuria. Es decir, que el paciente y va a tener, por ejemplo, disuria, pujo, tenesmo, polaquiuria, que son síntomas como adicionales que el paciente va a referir durante la micción puntualmente. Mientras que la pielonefritis es más un dolor permanente en región lumbar, la puñopercusión renal dolorosa. El más frecuente que la pielonefritis se acompañe con síntomas generales, es decir, es más frecuente que el paciente haga fiebre, se torne séptico, puede hacer taquicardia, hipotensión, o sea, todo el proceso séptico es más frecuente en la pielonefritis que en la cistitis. La cistitis claramente tiene una digamos que una prevalencia mucho más alta. En las mujeres la prevalencia de cistitis es demasiado alta, sobre todo después de iniciar la vida reproductiva. Eh, Mientras que la pielonefritis no es tan frecuente, pero sí puede ver más, digamos que desencadenada por un antecedente de una alteración de la vía urinaria, ¿no? O en pacientes diabéticos, o en pacientes ancianos, o en embarazo son, digamos que, mayor riesgo. ¿Cuál es ¿Cuáles son los criterios para un diagnóstico de una infección urinaria complicada? Profe, pues como lo mencioné ahorita, pues Ujú. era cuando se presenta pues en embarazadas, Ajá, personas que pues están en una UCI, pues que necesitan usar un catéter vesical, ajá. también en personas que tienen anomalías congénitas del tracto urinario y también
se complica mucho cuando es en hombres y en pacientes con diabetes. Entonces, ¿qué importancia tiene ese criterio? Y es porque habitualmente requieren estudios complementarios y adicionalmente requieren, digamos que un manejo un poco más intenso. A veces incluso se llega a manejo hospitalario. ¿Por qué? Porque son pacientes con mayor riesgo de complicación. Pero son básicamente esos los criterios. Entonces, un paciente inmunosuprimido, llámese diabético o llámese cualquier otro tipo de causa de inmunosupresión en el paciente, VIH, pacientes que reciben inmunosupresores como inmunorreumatológicos o biológicos de algún otro tipo. Todos los hombres, la infección urinaria se considera complicada. Recuerden que tiene que ver mucho con la distancia de la uretra. La longitud de la uretra de las mujeres es mucho más corta que la de los hombres. Eso protege a los hombres de la infección de vías urinarias. Entonces, cuando un hombre presenta infección de vías urinarias, lo hace a uno sospechar que probablemente haya un factor agravante y por eso siempre todos los pacientes masculinos con infección urinaria hay que estudiarlos. El paciente que está hospitalizado, la mujer embarazada, sobre todo porque la mujer embarazada, sí, la infección urinaria está correlacionada con riesgo de embarazo pretérmino, ¿no? O aborto. Entonces, de ahí la importancia de ser manejado con mucho cuidado en ese tipo de población. ¿Listo? Bueno, y los patógenos principales, que entre lo que hablamos más frecuente, E. coli, Klebsiella, siempre que vayan a dar un manejo antibiótico inicial, sobre todo en pacientes que van a manejar ambulatoriamente, sin un urocultivo, se debe sospechar o se debe pensar que el paciente tiene o E. coli o Klebsiella. El antibiótico debe cubrir al menos este par de patógenos, al menos gram negativos, con el objetivo de darle cubrimiento a la gran mayoría de las infecciones, porque entre ese par está cubierto más o menos el 80% de los casos clínicos. Listo, de la clínica pues ya lo hablamos. El parcial de orina, ¿cuáles son los cambios específicos de infección de vías urinarias en el parcial de orina? Puede ser el aumento pues, de la esterasa leucocitaria, la presencia de nitritos y piuria. La presencia de leucocitos en orina o la presencia de piuria, la presencia de esterasa leucocitaria y la presencia de las bacterias. Claramente, pues hay que evidenciarlas en la evaluación del sedimento urinario. ¿Qué pasa si usted de pronto encuentra una parcial de orina que tiene bacterias, pero no tiene esa respuesta inflamatoria? Por ejemplo, no tiene ni leucocitos, ni esterasa leucocitaria, ni tiene piuria, ni siquiera eritrocitos. ¿Qué creen que sea? Solo bacterias. Lo más probable es que ese parcial de orina esté contaminado, ¿no? ¿Por qué? Porque es una causa frecuente de bacteriuria como causa única. El paciente que tiene solamente bacterias, no tiene leucocitos ni eritrocitos, o sea, no tiene un proceso inflamatorio, solamente bacterias, lo hace uno pensar que pronto esas bacterias no vengan precisamente de la vía urinaria. Es probable que haya sido una mala toma de la muestra, puede venir de los genitales o de la vía reproductiva en la mujer, de vagina, por ejemplo, o que haya sido mal conservada, por ejemplo, que se haya, no se haya, cuando un parcial de orina no se recolecta de una manera adecuada, recuerden que tomar un parcial de orina también tiene sus recomendaciones puntuales y es que se debe tomar en la mitad de la orina, en la primera orina de la mañana y con un aseo genital sin jabón, solamente con agua para evitar la contaminación, ¿no? O que los jabones puedan llegar a alterar la flora bacteriana. Y se debe inmediatamente procesar o en su defecto se debe refrigerar mientras se reprocesa para evitar el sobrecrecimiento bacteriano y que esto nos dé un resultado alterado.
Siguiente, miremos las otras diapositivas que más había por ahí como... Bueno, la cistitis, que es más inferior, los síntomas urinarios más bajos, ¿no? Ya el tema de prostatitis y de uretritis, bueno, la uretritis siempre se va a caracterizar básicamente por la presencia de flujo, de supuración, y esta pues puede ser de múltiples orígenes, pero la más frecuente es la asociado a enfermedades, a infecciones de transmisión sexual, ¿no? Dentro de esto, pues lo más frecuente estamos hablando de Neisseria o de clamidia como los más frecuentes causantes. ¿Listo? Y la prostatitis, que puede ser infecciosa o no infecciosa, pero los síntomas pueden ser un poquitico más, pueden ser un poquito diferentes. Es más la sensación de peso a nivel perineal en el hombre. Muchas veces se va a relacionar con dolor durante la relación sexual o durante la eyaculación, o posterior a la eyaculación el hombre puede presentar sensación de peso o de poliacuria o de disuria posterior a la eyaculación o después de la relación sexual inmediatamente. Eso lo ven ustedes de pronto un poquito más en detalle en urología. El examen de la próstata pues es muy válido, o los niveles de PSA. Bueno, y en cuanto a urolitiasis, miremos los diferentes tipos de cálculos. Esta diapositiva, recuerden que hay diferentes tipos de cálculos dependiendo de su origen etiológico. Entonces, la hipercalcemia es lo que produce los cálculos de calcio, las destruidas por infección de vías urinarias o antecedente de infección de vías urinarias, los de ácido úrico, pues por el incremento del metabolismo de las purinas, y los cálculos de cistina, que realmente no son como los más frecuentes, digamos, son como los menos frecuentes. Algunos, sobre todo los cálculos de calcio, son los radiopacos. Entonces, de pronto usted en una radiografía simple puede evidenciar los cálculos, pero de pronto no, porque por ejemplo los de ácido úrico no son radiopacos. Entonces, no, la radiografía no tiende a ser un gold standard frente a eso. La ecografía a veces puede mostrarlo, como a veces no, porque va a depender específicamente de su ecogenicidad. Pero el Urotac sigue siendo el gold standard para evaluar la función, digamos que el grado de obstrucción o la presencia de cálculos de manera más objetiva. En algunos pacientes puede haber deterioro de la función renal o hidronefrosis, es decir, cuando hay un proceso de obstrucción de la uretra, del uréter, puede generar limitación en la eliminación de la orina y hace que los cálices se congestionen de orina, el riñón se congestione de orina, y esto limite la funcionabilidad del riñón, que si no se, digamos que si no se libera oportunamente, esto puede llevar en un mediano plazo a que el paciente haga una insuficiencia renal por la pérdida de ese funcionamiento renal. Digamos que no es habitual que el paciente haga una insuficiencia renal completa, porque a menos que haga una obstrucción bilateral. Pero si el paciente hace una obstrucción unilateral, es muy frecuente pues que el paciente haga, si hace una obstrucción unilateral, pues la compensación del otro riñón. Si lo hace bilateral o si lo hace de la uretra como tal, pues puede verse afectados los dos riñones, pero la afectación bilateral va a generar más síntomas de obstrucción de la vejiga, es decir, primero se llena y se congestiona la vejiga y eso va a generar dolor suprapúbico, el paciente va a tener una imposibilidad para orinar, mientras que en las unilaterales más altos el paciente puede continuar con diuresis dependiendo exclusivamente del riñón contralateral. Entonces a veces no es tan fácil de diagnosticar. La clínica es básicamente el dolor lumbar relacionado con un dolor que es tipo cólico, porque es un órgano hueco el que está obstruido, el que está generando el dolor, que es específicamente el uréter. Entonces el dolor va a ser cólico, puede ser intermitente, de alta intensidad, que inicia en la región lumbar o mesogástrica y que puede irradiarse específicamente a la zona inguinal, perineal o genital. El manejo básicamente es eliminar el cálculo, ya sea por la vía urinaria o en algunos pacientes con cálculos demasiado grandes,
pues es necesario hacer procedimientos como, digamos que algunos pacientes es urolitotomía, o se hacen extracciones de los cálculos por vía uretral, o se hace liptotripsia, o se pueden tratar de expulsar cuando son más pequeños, pues dársele como chance con aumento de la diuresis del paciente y el uso de antiespasmódicos mientras se expulsa el cálculo, dependiendo de esto claramente del tamaño del mismo. Son cuadros crónicos que afectan más a hombres que a mujeres y que pueden presentarse a repetición, ¿no? Es decir, el paciente puede tener el antecedente, debe venir con el antecedente de ya haber sufrido previamente cuadros de urolitiasis. La alimentación influye, la actividad física, el grado de hidratación, la predisposición genética, son varios los factores que pueden influir en el desarrollo de urolitiasis, pero dependiendo de, digamos, de la etiología, pues los cálculos van a ser más dependientes de calcio, sobre todo en pacientes que tengan hipervitaminosis D o que tengan calciuria familiar o que tengan hipercalcemia relacionada, por ejemplo, con trastornos de paratiroides, los de Struvita relacionados básicamente con procesos infecciosos crónicos en pacientes, por ejemplo, que se les ha manipulado por mucho tiempo la vía urinaria o han tenido antecedentes de infecciones urinarias severas, pueden tener estos cálculos de Struvita desarrollados, las hiperuricemias con la presencia de cálculos de ácido úrico, que son como los tres más frecuentes. Bueno, eso creo que era todo con urolitiasis. Muy bien. Entonces, ¿falta insuficiencia renal? Sí, profe. Y nos falta prerrenal, renal y posrenal, ¿no? Esas las vemos entonces el próximo sábado, pero váyanlas estudiando porque eso entra en el quiz. ¿Listo? Vale, profe. Bueno, nos vemos entonces el sábado. Esperemos los lineamientos de la universidad entonces para definir y coordinamos el tema de las prácticas. Bueno. Muchas gracias. Bueno, que estén muy bien. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Luego, profe.